A continuación vamos a ver el vídeo para ver cómo construir cuestionarios online. Para ello vamos a utilizar la matriz de datos del manual sobre la influencia de portales de opinión en la elección de restaurantes locales de ocio u hoteles. Las opciones que tenemos gratuitas o de pago son muy variadas. Aquí en este cuadro extraído del manual podemos ver algunas comentadas. En el presente vídeo veremos cómo hacerlo con Google Drive, formularios y con evalualo.com, opción profesional. La opción gratuita de Google Drive es muy sencilla e intuitiva. Solamente tenemos que ir a la opción formulario de Google, le damos un nombre, en este caso el nombre será Influencia Portales, y empezamos a definir variables. La primera que definiremos, siguiendo el orden del Excel, es la de la variable de género o sexo, y indicaremos los dos niveles o categorías, hombre y mujer. Ahora podemos ver en el formulario cómo quedaría. Hombre y mujer solamente nos deja escoger una, que es lo que deseamos, y con esta estructura podemos ir copiando, subir a más variables categóricas y cambiando el nombre de la variable y de las categorías. Ahora veremos, por ejemplo, cómo añadir una otra variable nueva. En este caso intentamos diseñar una numérica o métrica que sea horas a la semana que mira internet. Por tanto, hablamos de una tasa. Hemos escogido de forma errónea el tipo de pregunta a escala. La escala está limitada a un rango por defecto de 1 a 5, aunque podría ir de 1 a 10. El problema es que si la variable métrica ha de tener decimales o el rango es superior, no nos serviría. Por lo tanto, la vamos a modificar de escala a texto, que es la opción que nos da el Google Drive por defecto, pero en ajustes avanzados le vamos a indicar que sea numérica. Hay otras condiciones. En principio nosotros vamos a escoger la de número entero, porque en principio no se esperan decimales o no queremos decimales. Podemos también ir duplicando estas variables métricas para utilizar la estructura y cambiar solo el nombre de la pregunta y el texto de ayuda. También de forma expresa estamos poniendo títulos de pregunta como nombre de la pregunta y el texto de ayuda, la pregunta completa. Pero más adelante lo que haremos será el título de pregunta poner un nombre más corto y dejar texto de ayuda como nombre de la pregunta, mucho más adecuado para su posterior análisis estadístico. Un tipo de escala, casilla de verificación, que vamos a ver a continuación. También para una variable categórica, la de si miran o miraron portales de opinión sobre ocio. Permite marcar opciones de tipo múltiple respuesta, es decir, se podrían responder ambas. Muy adecuado para preguntas donde se puedan escoger más de una opción, pero no en nuestro caso. Por lo tanto, únicamente lo que haríamos sería volver a editar y cambiar el tipo de pregunta por selección múltiple. Por lo tanto,
solo podríamos escoger una de las dos opciones. La variable fecha, en nuestro caso fecha de nacimiento, es una variable especial con un formato definido especialmente para fecha. Como se puede ver en la máscara de abajo, sería mes, día y año. Y ahora, vistos todos los tipos de variables, volvemos al cuestionario, donde arreglaremos lo que habíamos comentado antes, que es ir cambiando todas las variables por nombres cortos que permitan exportar dichos datos a un Excel mucho más operativo y fácil de analizar con SPSS o con Stata. Por lo tanto, en título de pregunta ponemos el nombre corto, en texto de ayuda ponemos la pregunta, que verán las personas que contesten, es decir, los encuestados. Este es un error muy común, de poner en título de pregunta el nombre completo del ítem o de la pregunta, y luego al pasarlo a Excel tenemos una estructura, una matriz sumamente compleja, ya que nos obligará a cambiar desde el Excel el nombre por nombres más cortos, más operativos, para su posterior análisis, como hemos indicado antes. También es importante en esta estructura el orden de las preguntas, y también indicar que en el Google Drive no nos permite por defecto recoger las categorías con valores numéricos, sino exactamente como hayamos indicado la etiqueta nivel u opción. Luego es otra limitación, ya que nos obliga luego desde el Excel a cambiarlo manualmente. En ver respuestas, siempre veremos el número de respuestas recogidas, y en enviar a colaboradores el cuestionario también nos permite, como podemos ver, que es muy interesante construir el cuestionario de forma colaborativa con otras personas. En enviar formulario tenemos el link que copiaríamos o enviaríamos a las personas que deseemos que respondan al cuestionario. Aquí tenemos otra vez el cuestionario, y ahora iríamos en nuestro espacio de Google al Excel que genera de forma automática. También ahí en el formulario podemos ir de nuevo a editar. En este caso lo que queremos hacer es añadir una variable categórica que no habíamos introducido anteriormente. Lo que hacemos es copiar una categórica, sexo, y aprovechar la información previa para definir nivel socioeconómico, que tiene 3 categorías. Por lo tanto, ya tendríamos completa las variables de la matriz de Excel, ejemplo o modelo utilizado en el transcurso de todo el manual y todos los ejercicios. Muy importante comprobar que el orden es el correcto, que funciona, obviamente antes de lanzarlo. Por ejemplo, la influencia debería estar siempre debajo de si utilizo o no dicho tipo de portal. Fecha de nacimiento, por defecto aparece en día, mes, año, aunque el Google Drive no la mostraba en ese orden. Y bueno, ahí tendríamos el texto que aparece cuando se responde.
hemos añadido otra respuesta, ahora tendríamos 2 respuestas. Podemos acceder también, como hemos visto, a un resumen donde nos indica de forma gráfica simplemente algunos descriptivos, algo que obviamente nunca se cortaría, se pegaría para ningún trabajo científico de ningún nivel ni de ningún tipo. Ahora a continuación vamos a ver una opción profesional, que es la aplicación, la herramienta incorporado en evalualo.com, donde lo que ofrecemos es simplemente elaboración de cuestionarios de apariencia y estructura y comportamiento mucho más profesional y operativo. De entrada permite, como se puede ver, aparte de la etiqueta visible para la persona que contesta, marcar, definir los valores que irán a la matriz de datos, es decir, masculino es un 0, femenino es un 1, lo cual nos ahorra mucho trabajo, aparte de indicar si es una variable requerida, obligatoria o no. Y por ejemplo en el previo podemos ver cómo va quedando nuestro cuestionario, las métricas también. Además solamente hacemos visible lo que es la pregunta, con el asterisco marcamos si son obligatorias o no. Nos permite editar e incluso nos permite, como ahora veremos, hacer anidamientos o saltos, es decir, que haya variables que solamente se visualicen si previamente se contestó a una variable previa la respuesta que nosotros deseamos. Y en este caso, por ejemplo, vemos cómo quedaría. Vamos rellenando, vamos indicando las tasas de visita a diferentes establecimientos. Y como podemos ver, si no se miran portales no aparece la pregunta de influencias, y si se mira sí aparece la variable de si influyeron dichos portales. Por lo tanto, son cuestionarios mucho más operativos y mucho mejor estructurados y diseñados que no los que nos pueden ofrecer algunas alternativas de tipo gratuito. No obstante, también hay algunas opciones gratuitas que se puede hacer algún tipo de anidamiento o salto. Pues se puede añadir también un CAPTCHA si uno quiere, para evitar respuestas no deseadas o no realizadas por personas. De nuestra aplicación también podemos acceder a un Excel, exportarlo, podemos escoger las variables que queremos exportar y, como veremos, en dicho Excel, una vez arreglado, es decir, definidos las columnas o transformada el CSV en un XLX a nuestro gusto, podemos ver cómo de forma automática ya aparecen las variables con nombres cortos y con las opciones o valores numéricos en las categorías tal como hemos definido nosotros.